Los Filipichines de Eric Tucci. Nos encontramos con el estudiante Martín Franco Zuluaga, originario de la República Independiente del Carmen de Iboral. Y vamos a conversar con Martín, con apenas sus escasos 19 años, su vejez, todos sus milenios que se ha pasado en la literatura y en la música. Primero que todo, Martín, ¿por qué elegiste la música andina colombiana? Bueno, primero que todo un saludo, muchas gracias por el espacio, por invitarme aquí. Y bueno, la elección de la música para el programa fue que queriendo poner música clásica, pero para no extendernos mucho, recordé que habías hablado con Teresita que la música colombiana es en sí música clásica, es muy cercana eh, tanto a los grandes maestros como a las mismas almas colombianas. Está enraizada en una tradición muy antigua, muy clásica, entonces me pareció adecuada, me pareció bastante acorde para esta conversación que vamos a tener. Es así, nuestra pianista Teresita Gómez ha interpretado al maestro Luis Antonio Calvo, maestro Carlos Villacortiz, a los grandes maestros de la música instrumental colombiana en lugares del mundo, y siente que está interpretando igualmente Mozart o los clásicos con esta música tan maravillosa. Gracias, Martín, por tener en el alma esto. Tuvimos la oportunidad de ir a tu pueblo, donde Teresita Gómez presentó su libro sobre su vida, y nos dio una amenísima charla del arte que ha sido para ella la vida en sí misma. Martín, bueno, ¿y la música clásica? ¿Qué pasa ahí? Bueno, la música clásica es un descubrimiento. La verdad no podría decir exactamente cuándo, pero yo recuerdo que en la casa teníamos una grabadora y mi papá un día trajo un disco de música clásica y yo lo escuché. Yo no sabía qué estaba sonando, pero me pareció algo muy diferente, algo muy profundo, por así decirlo. Era diferente de los ritmos más populares. Eh, y entonces empecé a relacionar directamente la música clásica, sobre todo con mi proceso de escritura. Cuando tenía que escribir como trabajos para el colegio y después para la universidad, me ayudaba mucho la música clásica. Mueve cuerdas dentro de uno. Bueno, a ver, hablemos un poquito entonces allí. ¿Cuáles son esas obras que han llegado al alma? Bueno, yo soy un romántico empedernido en música, a pesar de que cuando escucho a Bach me siento en un palacio, me siento en la cima de la elegancia porque el barroco es de una elegancia increíble. Soy más inclinado hacia el romanticismo, la fuerza de Beethoven y sobre todo la pasión de Tchaikovsky, entre piezas como obviamente las más famosas, la Quinta Sinfonía de Beethoven, paso como por las ruinas de Atenas, que es algo más sosegado, pero más misterioso también. Pero mi obra clásica de predilección sería la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Sobre todo el segundo movimiento, otra pieza musical no ha logrado conmoverme de esa manera, porque hay un debate increíble entre las cuerdas, entre los bronces, eh, entre los tambores. Es un debate, es un tema que prácticamente parece no tiene solución, hablando musicalmente, y de repente todo se calma y tiene unos giros muy interesantes, muy interesantes. Es una pieza maravillosa. Me hiciste descubrir, porque yo solamente conocía el nombre de esta ópera de Puccini, Turandot, y me la presentaste en una forma y que dicha escucharla. Bueno, eso fue precisamente en el hogar de Marga, en la ceja del tambo. Y resulta que a propósito de un poema del conde de Foja que había
descubierto en un ejemplar que Marga me prestó, le hablé de que había vuelto a ver una grabación de Turandot. Turandot es la última ópera que escribe Puccini y es la ópera que más me ha gustado hasta ahora. Me enseñabas que ni la alcanza a terminar. No la alcanza a terminar efectivamente. Él muere haciendo el aria más famosa, Nessun Dorma. Y en la primera función, a mediados de los años 20, si no estoy mal, solamente interpretan la ópera hasta donde llega Puccini. Dicen, en cierto punto de la ópera, inconclusa, se apagan las luces, paran un momento la función y dicen, hasta aquí ha llegado el maestro. La ópera va a ser terminada por un amigo muy cercano de Puccini que estuvo durante todo el proceso de génesis de la obra, durante toda la creación, hasta los últimos días de Puccini, y le va a dar una muy buena solución a esta música. Pero la ópera, aparte pues de la maestría con que Puccini compone la música, hay un tema orientalísimo, pero no se siente trillado, sino que hace recordar estos viajes en los que Marco Polo de alguna forma hace una fusión entre su Italia amada y el Oriente donde está viajando. Algo así es esta ópera. Y tiene un tema, pues tiene un argumento muy interesante. Turandot, la que da nombre a la ópera, es una princesa de China. Ella vive pues en la ciudad prohibida de Pekín, pero no desea casarse. Entonces hace un juramento con su padre, el emperador, para que todos sus pretendientes, siempre que sean de sangre noble, por supuesto, pasen una prueba de 3 acertijos. Si logran resolver los acertijos, se pueden casar con Turandot. De lo contrario, pierden su orgullosa cabeza, pierden su altiva cabeza. Entonces, en este lío, Pekín ve muerte tras muerte de los príncipes porque los acertijos de Turandot son indescifrables. Llega un extranjero y se da cuenta de ello, pero ve a Turandot y él dice, no importa, quiero pasar la prueba. Entonces, a pesar de los ruegos de todos, a pesar de que encuentra a su padre mendigando en las calles, ayudado de una esclava que está enamorada de él, él dice, yo deseo esa Turandot. Va tras Turandot y contra todo pronóstico resuelve los 3 acertijos. Y Turandot de todas formas no desea casarse. Entonces el extranjero le dice, yo no te deseo que te cases conmigo a regañadientes, yo te quiero rendida de amor. Entonces, tú no sabes mi nombre. Adivina mi nombre antes del alba y me puedes matar. Si no, nos casamos. Y entonces este es el misterio que le dejo a todos los que, pues como un incentivo, un acicate para que vayan a escuchar, a ver, hay grabaciones muy buenas en YouTube de esta ópera de Puccini, que es grande, es una maravilla, está llena de poesía. Por lo menos cuéntanos que la princesa Turandot va a poner a toda la gente que no duerma buscando ese nombre. Que nos queda el suspenso de si lo encuentran o no. Tan rico contar cuentecitos de los argumentos de las óperas. Solo una, porque nuestro tema principal va a ser la literatura, pero con la música, como dice Borges, la misteriosa forma del tiempo. En su otro poema de los dones, la música es sustancial en nuestras vidas. Entonces, qué alegría esta fugacidad de hablar de Puccini, esta fugacidad de traer a Tchaikovsky, tu obra favorita, y esas ruinas de Atenas. Bueno, no sé cuál sería, si fue García Márquez el que dijo que después de hacer literatura, lo mejor era hablar de ella, que es una dicha completa que nos dediquemos a hablar de un tema que nos encanta. Hacemos este programa con Martín Franco es porque confiamos muchísimo en nuestra juventud. Confiamos muchísimo en que se lee, se profundiza, se escucha y el arte sigue en su plenitud
en la juventud nuestra. Como creemos bastante en la juventud, por eso estos 19 años tuyos, Martín, responden por esa fascinación que tienes por el conocimiento en las diferentes áreas que sean. Estás estudiando Filología Hispánica, Universidad de Antioquia, de la sede de la ciudad de Medellín, y lo que queremos es entrar un poco, porque te he visto, ese sondeo y esa dicha de leer, esa, como decía don Evangelista Quintana hace 80 años, la alegría de leer, 80 y más. Entonces, Martín, comencemos un poquito por ciertos escritores, escritoras que hayan sido para ti el deleite de pasarte a vivir a sus obras. Bueno, yo creo que... Digamos primero 3, a ver, ¿cómo nos va? Yo creo que el primer escritor con el que verdaderamente entré en un mundo distinto, fue con Víctor Hugo. Cuando yo leí hace ya varios años Nuestra Señora de París, yo me sentía dentro de la catedral, dentro de Notre Dame de París. Fue muy impactante esa obra. Y de ahí surgió un apetito muy voraz por seguir leyendo a Víctor Hugo, y después llegué a Alejandro Dumas, y después con todos estos franceses del siglo XIX. Devolvámonos un poquitico a la obra de Víctor Hugo. Devolvámonos un poquitico a por qué entraste en esa catedral. Bueno, tengo que admitir que fue por la adaptación animada que hizo Disney. Yo siempre que pasaban esa película en la televisión me quedaba encantado observándola, porque es como adaptación argumental está muy mal, porque no respeta mucho la obra, pero como una adaptación para los niños, aunque me parece que se toma unas libertades muy interesantes y toca unos temas demasiado profundos para el público al que estaba dirigido, es maravillosa. No, la música, la animación de Disney, que siempre es de fantasía, el argumento, los personajes, cómo retratan el París medieval y sobre todo la catedral en esa película, me encantaba. Entonces yo me di cuenta de que había nacido de la novela de Víctor Hugo y quise entrar en ese mundo. Ese fue el incentivo. Vamos con el segundo escritor. Yo creo que sería Balzac. Si yo entré en los franceses por Víctor Hugo, yo continué devorando esta clase de obras fue con Honoré de Balzac. Porque resulta que entre los libros, yo tenía unos libros de segunda mano de esta colección de Oveja Negra, vino tinto, que se ve mucho, y tenía Rojo y Negro, que lo leí y no entendí nada porque lo leí como a los 12, 13 años, y tenía El amante de Lady Chatterley. Entonces, en una librería de segunda encontré Eugenia Grandet. Y yo dije, es el número 1 de la colección. Y Rojo y Negro era el 2, entonces yo dije, voy a tener el 1 y el 2 de esta serie. Y me la llevé como sin muchas expectativas. Cuando yo estaba terminando de leer Eugenia Grandet, yo estaba al borde de las lágrimas. Porque es de una belleza esa obra. Habla de... Es realismo. Entonces es como... cómo se defrauda el romanticismo ante un mundo que ya es frívolo, que ya ronda alrededor del dinero, que se expresa como en el padre de Eugenia. Eugenia es una muchacha que cree verdaderamente en el amor, es totalmente inocente, y su padre es un viejo avaro, pues, que hasta se entretiene sentándose en las mañanas cortando los cubitos de azúcar para que rindan más, guardando cada centavo. Entonces ese golpe de realidad y esa muestra de sensibilidad de la pluma balzaquiana me hizo enamorarme. Entonces yo continué, porque además las novelas de Balzac están conectadas. Hay personajes que aparecen en unas y otras, como Eugène de Rastignac en Papá Goriot, que fue la segunda novela que leí. Aparece después en Las ilusiones perdidas, que es la gran obra de Balzac, que creo que también es una de las obras que más me han impactado en mi vida. La pondría muy cercana al Quijote y a 100 años de soledad. Son novelas totales. Bueno,
Nos fue muy bien con Balzac. Y vámonos entonces al tercer escritor. Un tercer escritor, muy difícil, pero creo que voy a irme un poco por lo obvio, por lo que muchos escogen, pero es que no es gratis, y es Cervantes. Cervantes con El Quijote, que fue un obsequio de Navidad cuando tenía 15 años, me devoré en la edición de la RAE, que tiene un montón de notas explicativas para uno poder entender esta obra lo más completa, de la manera más completa posible. Me divertí mucho leyendo El Quijote. Yo me esperaba un ladrillo, me esperaba leer un ladrillo como me pareció la lectura de Rojo y Negro, que tengo que volverlo a mirar, esta vez desde el disfrute. Y yo me reía con las aventuras de Don Quijote. Es que es una dicha porque, como dice Borges, Cervantes siente simpatía por sus propios personajes y eso lo hace a uno sentir simpatía hacia Don Quijote, sentir simpatía hacia Sancho y hacia todo ese mundo de la España del siglo de oro que todavía está muy arraigado en nuestra cultura, todavía vivimos la picaresca, todavía vemos Quijotes y Sanchos. Creo que el mundo se puede dividir en esas dos cosas. ¿Recuerdas algún fragmento, alguna parte de la obra? Siempre me ha gustado mucho la aventura en la que es cuando están Don Quijote y Sancho en una venta y llega Ginés de Pasamonte, disfrazado obviamente, con un retablo donde hace como una obra que hoy llamaríamos de títeres y con un mono que según su dueño adivina las cosas del pasado, porque las del futuro solo le conciernen a Dios. Entonces Ginés, como ya había tratado con Don Quijote, aduciendo a que era adivinación del mono, cuenta un episodio que ya había pasado en la obra. Y Don Quijote dice, este mono está endemoniado, y se arroja pues a atacar a todos en la venta persiguiendo al mono y termina destruyendo el retablo de figuras de Ginés y se arma un despelote. Siempre me ha parecido maravilloso ese capítulo del mono endemoniado. Bueno, nos da mucha tristeza el final, porque el final es volver a la cordura, y el final es volver a la casa. Y Sancho se pone tan triste, no se muera vuesa merced, volvamos a salir a las aventuras. Afirman los escritores que es un canto a la amistad tan profundo toda la obra, pero nos conmueve muchísimo que él vuelva a la cordura, porque todos le queremos decir como Sancho, volvamos a salir a la aventura. Y bueno, debe estar fatigado, ya regresa a la casa a morir y Sancho nos deja, pues Sancho es como tan niño, como tan ingenuo el personaje para querer regresar. Ya estaba encantado con esa locura. Es conmovedor en lo poco que se sabe de Cervantes, de su vida, que lo sienta uno, Alonso Quijano, a él también, porque él llega y cuando está pues en la batalla, ya está con fiebre y se quiere, y el capitán le dice, no, don Miguel, vaya, resguárdese, la cubierta vaya al interior, usted está muy enfermo. No, yo aquí sigo combatiendo, yo aquí sigo de pelea, yo aquí continúo por mi Dios, por mi patria, por todo. Y cuando están encarcelados, no, suelten a mi hermano, suelten a ellos, yo soy el culpable, solamente yo soy la persona que falló, yo voy a asumir la cárcel por ellos. O sea, las mismas ideas de Don Quijote son exactamente las que Cervantes vivió en la realidad de su vida. Hay que ir a Alcalá de Henares, a la esquina de la casa modernizada, pero en la esquina donde él nació, y donde están los parques que los honran con sus esculturas, pero con Cervantes siempre tendremos esa... Sabes que tiene un soneto tan hermoso, y dijo una frase,
yo pues de poesía, dice que la poesía fue la gracia que no quiso darle el cielo. Y tenemos tanta poesía en Don Quijote. Se atreve como nadie le hizo los sonetos para presentar la obra que se usaba, pues. Se usaba en la literatura medieval que se hicieran sonetos, que les enviaran sonetos de regalo. Él hace sus sonetos para la obra. Hay una soledad profunda en Cervantes. Bueno, en Don Miguel parece que con todas las dificultades que habrá tenido con Lope hay como un recuerdo de los dos. De pronto en un parque de Madrid conversando, no sé, la muerte de alguno de ellos, creo que Cervantes se va primero que Lope, pero nos queda con Cervantes la inmortalidad, esto es para siempre, y hay que leerlo de a poquitos, tenerlo por ahí en la mesa de noche y abrir de pronto y leer. Bueno, la del Curioso Impertinente, como son novelas dentro de novelitas y novelas y novelas, el Curioso Impertinente es muy buena de leer. No contemos el final. Bueno, vámonos para otro escritor. Bueno, ¿por qué no migrar a Colombia y hablar como del descubrimiento que es muy reciente para mí, de Soledad Acosta de Samper? Ya Marga le has hecho en este espacio varios programas a Solita, que los conozco, pero quedé admirado con esta mujer que en el siglo XIX colombiano, entre tantos hombres, logra escribir incluso más que ellos. Tiene como una decena de novelas bajo su autoría, trabajos de historia, cuentos bastante buenos. Y yo de Soledad Acosta he tenido la fortuna de leer dos novelas, una holandesa en América y Dolores. Dolores, que fue su primera novela, publicada el mismo año que María de Jorge Isaacs, y que nos damos cuenta cómo se consagra María como la novela de fundación nacional, la gran novela colombiana, hasta que lleguen obras como Cien años de soledad a ocupar ese sitio de la gran novela colombiana. Pero la gran novela del 19 colombiano es María. Pero tenemos la otra cara de María, que es Dolores, esta mujer escritora como su autora, que va a tener una vida paralela pero no tan resignada como la de María. Me parece que Soledad Acosta tenía una sensibilidad y, más que todo, introduce el realismo en Colombia. Cuando estaban todavía en Colombia rezagados, pues escribiendo novelas románticas al mejor estilo francés, al ejemplo de Chateaubriand, como Atala, la novela que lee María en la novela. Soledad Acosta ya estaba leyendo a Émile Zola, a Balzac. Hay epígrafes en realidad de estos autores, sobre todo de Balzac, en sus novelas. Entonces Soledad Acosta es como esta mujer, como Emilia Pardo Bazán en España, que cuando todos estaban todavía en el realismo, Emilia Pardo dice: no, es que llegó el naturalismo, y empieza a introducir la doctrina de Solá en las letras españolas. Es muy curioso estos paralelismos entre las mujeres y el hecho de que tengan este carácter tan fuerte en un siglo de hombres. Y quedémonos en Colombia otro ratico, porque qué dicha que hablaste, doña Soledad. Qué alegría mencionarla a ella. Y hablar, sí, hemos tenido la dicha de leer un texto sobre ella, sobre su biografía, una mujer importantísima. Quedémonos en Colombia un ratico. Pasando por Colombia, podemos irnos. Yo digo que Soledad Acosta de Samper es la madre de la literatura colombiana, pero ¿cuál es la abuela entonces? La abuela. La madre Josefa del Castillo. Por supuesto, Francisca Josefa del Castillo, que es otra mujer que incluso Carrasquilla escribió admirado cómo esta mujer aprendió a escribir de esta forma, cómo no aprendió a escribir de esta forma. Muy admirada, sorprendentemente, por José María Vergara y Vergara y estos estudiosos de la literatura colombiana. En el 19 ya era rescatada su obra. Un sobrino suyo busca en el convento de las Reales Descalzas de Tunja, el primer convento que se funda en el nuevo Reino de Granada,
los papeles que había dejado la venerada madre, su tía, la venerada madre Francisca del Castillo, que vive entre el siglo XVII y XVIII de la colonia, encerrada totalmente en un convento. Ella, su confesor le pide que escriba sus memorias, que va a llamar pues se encuentra como su vida, y ella ahí nos narra con un dolor increíble. Es que un sufrimiento tal, creo que solo lo he visto en la obra de Alejandra Pizarnik. El sufrimiento con el que carga Francisca Josefa del Castillo durante toda su vida, al menos como lo plasma en sus memorias, es una cosa inmensa, pero lo llega a escribir de una forma que no suena a modo como de queja, de lamento, aunque sí lo es. Lo hace con poesía, con arte, lo hace muy cercano a estas grandes místicas que eran Santa Teresa, en América Sor Juana, que ya había muerto cuando Francisca Josefa estaba empezando a escribir, que solamente nos va a dejar pues su autobiografía y algunos poemas muy muy bellos. Hay una poesía en la que juega con un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, en el que trabaja las mismas palabras, las pone juntas pero con significados distintos, y logra, según un crítico, incluso en la edición que leí, extremar estos juegos de palabras de Sor Juana. Entonces tiene mucha validez. Sor Francisca es la Sor Juana colombiana. La pondría como en ese lugar, porque una mujer que vive pues entre cuatro paredes, a duras penas llegaban libros a Nueva Granada, logra hacer un arte de escritura y logra tomar una voz tan personal. Es un hito en la literatura, totalmente. Te he oído muchas citas de muchos escritores. ¿Y tienes algún verso de la Madre Josefa? Ahora en mi memoria no tengo un verso de la Madre Josefa del Castillo. Que es tan rico grabarse siquiera 2 o 3 renglones. De Colombia, ¿de quién más quisieras hablar para irnos a otro país? Bueno, vayamos con José Asunción Silva, el dueño de la melancolía colombiana, el que rompe la literatura en dos, un antes y un después del Nocturno 3, que por cierto es uno de tus grandes amores, Marga, aunque yo lo conozco más es por su novela de sobremesa. Me parece que es un libro tan interesante, tan interesante, como José Asunción Silva, tejiendo esta obra que ya había perdido en un naufragio y que la vuelve a escribir sacándola de su memoria. Yo veo ahí no a José Asunción Silva como es, sino como quiso ser. O sea, el alma del protagonista de esta obra es José Asunción Silva, pero lo que lo rodea, el entorno, el mundo, lo que vive, es todo un ensueño poético muy muy lejos de la Bogotá en la que le tocó existir, y en la que nos deja pues este legado, al punto de que no fue destronado el billete de 5.000 pesos, y que después se derrama pues la poesía colombiana hacia José Eustacio Rivera, que escribe. Es que la vorágine, que estamos en el centenario de la vorágine todavía, más que como novela empieza como poema. El editor mezquinamente va a decirle: esto es muy poético, quítele partes poéticas, que esto, si va a ser una novela, escriba una novela. Afortunadamente la Universidad Nacional publicó este año, pues volvió a publicar la primera edición. Es muy interesante, no la he mirado todavía, pero sí puedo decir que la vorágine fue un viaje total, un viaje maravilloso, un viaje demasiado profundo, demasiado descarnado. Es como atravesar a cuchillo lo más hondo de Colombia, el lugar más abandonado e inhóspito, porque si de por sí los Andes son misteriosos, esta cordillera que nosotros habitamos, la selva amazónica está totalmente perdida, totalmente despedida del orden de la Real Audiencia de Santa Fe, pues desde donde se gobernó esto
Es ignorante desde ese trono andino de lo que sucedía en esas selvas caucheras, las desgracias que canta José Eustacio Rivera. No ha habido otro canto así a la selva colombiana, así como no ha habido otro canto igual al Valle del Cauca como hizo Jorge Isaac María. Estamos esperando que Colombia siga siendo retratada en la literatura, así como María Mercedes Carranza en Bogotá, en un poema tan cortico como Bogotá 1982, nos deja una visión exacta de lo que era su ciudad. ¿Te sabes el poema? Conozco el primer verso. Nadie mira a nadie, en las calles es total desconfianza, es algo así. Y si continúa hablando de la desconfianza en la calle, los gestos hoscos, pero que todavía hay estos patios como unos refugios de paz de la antigua Bogotá, donde unas señoras todavía cuidan las flores, sirven chocolate en la tarde. Es un retrato hermosísimo de Bogotá. Qué bueno repetir el comienzo de La Vorágine. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y el de la selva. Oh selva. Oh selva madre, oh selva esposa del silencio, madre de la soledad. Y de la neblina. Y de la neblina. Creo que ese verso, bueno, Rivera nos deja esos sonetos y esa esplendidez de poesía. Y muere tan joven, en el 28. Estamos en el 2024 haciéndole homenaje a La Vorágine. Pero es que ese verso es bellísimo. La llama la esposa del silencio. Puede no haber silencio, pero sí, hay silencio. Y la madre de la soledad y de la neblina es un verso tan bello para la selva. Alguien nos enseñó que los ancestrales, si vamos en grupos a visitar algo tan extraño como la selva, para los que no hemos ido, un guía, abre la selva por ciertos árboles, ciertas puertas de misterio y dice: Madre Selva, estamos aquí, somos gente buena. Bueno, habla con las serpientes, con las arañas, con todos los árboles, para decirles que llegarán y se irán respetando cada instante que vivan en la selva. Pero sí, estamos de moda volviendo a leer La Vorágine y sobre todo entrando a Casanare, y hay gente que ahora está interesada por ir a Orocue, a los espacios en donde comienza la novela. Hagámosle un homenaje a una poeta y ensayista muy lúcida, se nos fue hace unos años, Montserrat Ordóñez, una escritora que nos deja unos ensayos espléndidos sobre Soledad Acosta, Elisa Mújica, Maribel Moreno, Alba Lucía Ángel, Fanny Buitrágolas, las mujeres de los 70s, 80s en la novelística de Colombia, y hace un ensayo de La Vorágine magistral igualmente, recorriendo algunos de los lugares. Bueno, estuvimos muy bien en Colombia. ¿Se te queda algo? Se me queda mucho en la cabeza el hecho de que tal vez se haya dicho mucho este año, pero La Vorágine no ha perdido actualidad. La Vorágine sigue cantando, con ese solo inicio de decir que el corazón del protagonista fue ganado por la violencia, sigue hablando de Colombia, que es el siglo XX que fue tan sangriento, y el siglo XIX que no se queda para nada atrás, y que todavía seguimos sufriendo las consecuencias de la violencia, seguimos sufriendo la violencia. La catástrofe ecológica que canta José Eustacio Rivera, y cómo sale a defender la selva en ese libro, y a los nativos que son explotados por el afán del dinero, son más actuales que nunca, sobre todo cuando el escenario principal es el Amazonas, tema de tanta discusión actualmente con el asunto del cambio climático y la crisis ambiental. Aprendamos el nombre original del Amazonas: el Paraná Tinga, el rey de los ríos, creo que en Aymara, algo así. Fernando de Orellana le puso Amazonas hace unos 400 años y más, pero el río tenía su nombre original. Qué bueno irnos de José Eustacio Rivera repitiendo de memoria ese poema, ese soneto, para que quien esté escuchando este programa de pronto se vaya a volver a leer un poema de Rivera, La Paloma Torcaz. Es que es tan impresionante el soneto que se ve
se ve literalmente el atardecer, el ocaso, la soledad del ave, cantada por uno de los poetas más grandes que Colombia ha dado. Si quieres los decimos entre los dos si tú te acuerdas de algunas partes. Cantadora sencilla de una gran pesadumbre. Entre ocultos follajes, la paloma torcaz acongoja las selvas con su blanda quejumbre, picoteando arrayanes y pepitas de agraz. Arrurú canta, viendo la primera vislumbre y después en las tardes al reflejo fugaz en la copa del Guáimaro que domina la cumbre ve llenarse las lomas de silencio y de paz. Entreabiertas las alas que la luz tornasola, se entristece la pobre de encontrarse tan sola y esponjando el plumaje como leve capuz al influjo materno de sus tiernas entrañas, amorosa se pone a arrullar las montañas y se duerme en los montes y se apaga la luz. Aprendimos el árbol del Guáimaro, ¿no? ¿Cómo nos enseñan los poetas? El Guáimaro. Inmortal en el soneto. Bueno, nos vamos de Colombia. Nos vamos de Colombia. No nos podemos ir de Colombia, ¿sabes? Porque hace poco para una clase que estás recibiendo tú de literatura, adyacentes pues a tu estudio, hablaste de Meira del Mar. Es verdad, Marga. Meira del Mar fue un poeta que escogí con mi compañera de exposición porque hemos hablado siempre de que Colombia es un país de poetas, un país que ha dado mucho a la poesía del mundo. Fernando González incluso en su tesis se queja de ello. Entonces es muy extraño que los hitos poéticos, bueno, no es extraño en realidad, pero sí inadmisible actualmente que los hitos poéticos solo se le reconozcan a los hombres. Entonces, como a modo de abrebocas y introducción para mis compañeros de la clase de poesía y creación poética que abrió el profesor Carlos Palacio y Federico Jiménez, decidimos introducirlos a la lírica escrita por mujeres en Colombia por la Puerta Grande, Meira del Mar, que de acuerdo con muchos es la mayor poeta que ha dado este país, y una voz que le canta como nadie en toda la prosa y toda la poesía en lengua castellana al mar. Una mujer completamente enamorada del mar, y sobre todo muy musical. Ella tiene una formación esencialmente musical en su Barranquilla natal. Ella pertenece a La Arenosa, y es una mujer grande, de elegancia y de una sensibilidad tal que se evidencia en su poesía, que es de la forma en la que uno vive, aunque no la pude conocer, se siente muy cercana. Ella todavía está muy viva, muy presente, entonces está en ese momento en el que todavía se puede tomar la viva antorcha que en las manos de Meira doraba, a pesar de que ella dijera que nadie la podía tomar. Esa antorcha la podemos interpretar como la memoria de ella, que se siga leyendo, que se siga estudiando la gran poeta barranquillera. ¿Te aprendiste de memoria su testamento, que ella siempre decía su poesía de memoria? Huésped sin sombra, dilo despacio, lo que recuerdes. Nada deja mi paso por la tierra. En el momento del callado viaje he de llevar lo que al nacer me traje, el rostro en paz y el corazón en guerra. Ninguna voz repetirá la mía de nostálgico ardor y fiel asombro, la voz estremecida con que nombro la rosa, el mar, la melancolía. No volverán mis ojos renacidos de la noche a la vida siempre ilesa a beber como un vino la belleza de los mágicos cielos encendidos. Esta sangre sedienta de hermosura por otras venas no será cobrada. No habrá manos que tomen de pasada
la viva antorcha que en mis manos dura, ni frente que mi sueño mutilado recoja y cumpla victoriosamente, conjuga mi existir tiempo presente, sin futuro después de su pasado. Término de mí misma, me rodeo con el anillo cegador del canto, vana marea de pasión y llanto, en mí naufraga cuanto miro y creo. A nadie doy mi soledad, conmigo vuelve a la orilla del pavor ignota. Mido en silencio la final derrota, tiemblo del día, pero no lo digo. Y se quedaron encantados con Meira, la gente que escuchó tu disertación sobre ella. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Esa casida de la palabra que nos transformó para siempre una garza en vuelo. Sola, en el azul de la mañana, vuela una garza. Sabe Dios qué poeta distraído dejó que se le fuera una palabra. Y este comienzo de su verde mar, de tanto quererte mar, el corazón se me ha vuelto marinero y se me pone a cantar en los mástiles de oro de la luna sobre el viento. Mar. Y es como si de pronto se hiciera la claridad. Trajimos aquí al programa el mar y trajimos a Meira. ¿Quieres hablar de otro escritor que no se te vaya a quedar en el alma por allá solito, sino que tú quieras comentarnos en lo que nos falta del programa? Marga, yo la verdad se me agolpan tantos en la hoja que no puedo escoger uno. Más bien podemos seguir hablando de poesía, podemos volver a España, donde estuvimos con Cervantes. ¿Por qué no hablar de San Juan? San Juan, el gran místico, que nos deja el cántico, es la obra cumbre de la poesía escrita en lengua hispana. Y es una delicia leerlo, es una delicia leer a San Juan. Quedé tan encantado que hasta me aprendí algunas de las liras con las que está compuesto, porque San Juan, si Meira tiene una formación musical, San Juan tiene una música innata, volver un idioma música, transmutar la materia de un oficio tan pragmático como lo es una lengua romance, venida del latín de los romanos, que siempre inclinados a la practicidad. Tratar de volverlo algo musical es un hito que solo se puede consagrar a una labor sobrenatural, como lo es en San Juan, siempre consagrado a Dios y a la reforma de la Orden del Carmelo, empezada obviamente por la gran inspiradora de nuestra abuela de la literatura patria, Santa Teresa de Ávila. Martín, mucha gente está de acuerdo, la gente de la literatura, en que puede ser en lengua castellana la poesía más alta, la música más elevada que haya logrado el lenguaje con San Juan de la Cruz. Eso es un argumento que muchísimos tienen y que compartimos, porque esa música es impresionante. Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, que es el alma en sí misma es la casa sosegada. ¿Y nos quedamos en España un poquito o qué? Podemos estar en España otro poquito. Podemos hablar de migrando al teatro, Federico García Lorca. Aunque también es gran poeta, lo conozco más por sus obras teatrales, sobre todo la trilogía rural que él tiene, que son Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Leer a Federico García Lorca, sobre todo verlo representado, es una maravilla. Este hombre conocía de una forma la intimidad de la vida en la España que él vivió, que uno se siente realmente en la obra.
La casa de Bernarda Alba, que es mi favorita, pues. Siempre tengo dos obras en el teatro español que se disputan la palma, porque no sé cuál me gusta más. Aunque también depende del humor con que me levante. Y unos días que me gusta más la casa de Bernarda Alba, otros días en los que me gusta más esta obra, de la que voy a hablar cuando termine con Bernarda. Y es que la casa de Bernarda Alba cambia por completo la dimensión de lo que es una casa. El hecho de que todo sea completamente blanco, pulcrísimo, como buscando limpiar una mancha que al final nunca aparece porque esa casa es blanquísima, y de muros gruesos porque no entra ni la mancha del sonido de la calle. En ese encierro, decirle una madre a sus hijas que a causa de la muerte de su marido se van a tener que quedar encerradas 8 años por el luto, cualquiera enloquece. Entonces el manejo de esos entornos cerrados, del poder y también el discurso de cierta figura matriarcal, llega a un manejo increíble, increíble en Lorca. Creo que pocos personajes han llegado a tener esa fuerza en un espacio tan breve como lo es Bernarda Alba. Y la otra obra es, por supuesto, la que es considerada la obra cumbre del teatro español, La vida es sueño, de don Pedro Calderón de la Barca. Y es que con solo ese título ya logra un hito en la literatura: llamar a la vida un sueño, cuestionar la realidad. Obviamente después se va a volver muy popular este tema en la filosofía y en la posmodernidad, pero eso en el siglo de oro español era una cosa loquísima, atrevidísima. El hecho de que, tomando como argumento un engaño que se le hace al príncipe heredero del trono de Polonia, poniéndolo a prueba y decirle que todo lo que ha vivido ha sido un sueño, es una locura total, porque es tomar seriamente de lo que antes se burlaban. Plauto, por ejemplo, comediógrafo romano de hace ya 2000 años, tienen una obra, El militar fanfarrón, una escena muy parecida. Un esclavo ve a la mujer de su amo besándose con otro hombre en un patio. Ella se pasa por un huequito que hay en la habitación. Y entonces ella se da cuenta y entonces se habla con otro esclavo de esa casa que es su amigo y dice: ¿cómo convencemos a este de que no era yo? Al final lo engatusan con un montón de engaños, y el pobre hombre, todo el público como conoce el engaño se ríe, y el pobre hombre dice: pero es que yo la vi, pero no la vi, es ella, pero no es. Entonces empieza un cuestionamiento que en la comedia da mucha risa, pero cuando es un drama filosófico como el que escribe Pedro Calderón y nos tomamos las cosas seriamente, con la reflexión de un hombre que ya está desencantado del mundo, nos sale esta obra tan bellísima en la que, apelando a tópicos muy famosos como el vanidad de vanidades, o el nada nuevo bajo el sol, llegamos a las altas cotas de la poesía, entrando en razón de que la vida es un sueño, así como el final de Don Quijote, que es un despertar de esa locura y un entrar en el sueño de la muerte, en el sueño eterno. Eso es el diálogo que hay siempre entre Calderón y Cervantes. Calderón ha sido lector del Quijote, y además estuvo muy cercano pues en tiempo. Me parece que logra lo más grande cuando Segismundo dice que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Gracias por don Pedro Calderón de la Barca. Nos grabamos esas fechas que encierran su vida porque eran fáciles de grabarlos: 1600, 1681. Qué alegría hablar de literatura, porque vemos que no estás aprendiendo sobre ella, estás sintiéndola antes de una carrera. Alguien decía muy sabiamente: lo que Natura no da, Salamanca no lo presta.
La universidad puede ser una ayuda, la universidad una guía y una delicia estudiarla, pero pienso que en ti está esta lectura de la literatura, de la música, del arte, están más profundamente que cualquier paso por el conocimiento. Creo que estás listo para ser un ejemplo para la gente de tu edad que quiera empezar como estas dichas de aprender. A ver si alcanzamos a decir 2 sonetos. Aquí de memoria hay una frase que está como 2. Mira, yo pienso que estos 2 sonetos de Lope de Vega, el Señor tiene que estar tan contento que alguien le hubiera escrito esto. ¿Qué tengo yo? ¿Qué amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a la puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno escuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío serán las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos. Respondía, para lo mismo responder mañana. Y este que es tan hermoso, si quiera un pedacito. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe, piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te importa el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera ya y escucha mis cuidados, pero ¿cómo te digo que me esperes? Si estás para esperar, los pies clavados. Ay, no, Martín, demasiada sublimidad y belleza. Muchísimas gracias a ti, y que suene Leonilde del maestro Pedro Morales Pino, que has elegido para el final de nuestro programa en el regocijo de la música instrumental andina colombiana. Gracias, Martín. Muchas gracias a ti, Marga.